Hola mi vida, aquí otra vez compartiendo contigo en nuestros encuentros semanales. Si es tu caso y es la primera vez que estás coincidiendo conmigo en este espacio, pues bienvenido, bienvenida. Estamos aquí una comunidad hermosa de gente que reflexiona sobre temas de interés. Ya hace algunas semanas atrás comenzamos lo que llamé la serie de temas tabúes. Específicamente, desde la semana pasada hemos conversado sobre un tema tan delicado como el suicidio. Y estuvimos conversando algo así como la percepción de esa realidad desde adentro, desde quien la vive. Esta semana vamos a concentrarnos en trabajar sobre el suicidio desde afuera, desde ese contexto cercano de las personas a quienes nos golpea de cerca, que algún familiar, amigo, persona amada esté pensando en esa posibilidad y cómo realmente podemos extender una mano ayuda significativa. Si nosotros revisamos, y de eso hablamos un poco la semana pasada, cómo se llega a ese punto de pensar en la posibilidad de quitarse la vida, hablamos de cuatro estaciones por las que se pasa antes de llegar a ese punto. Y yo les comentaba que estas situaciones inician en un sostenido tiempo de estrés. Estrés, si vamos al diccionario, vemos que el estrés es simplemente un cansancio mental. Un cansancio mental que se va luego reflejando definitivamente en nuestros estados emocionales. Y entonces aparecen la angustia y la ansiedad, que no son más, para decírtelo en términos bien sencillitos, angustia, quedarme en el pasado, preocupado por lo que sucedió. Ansiedad, adelantarme a un problema que ni siquiera existe, pero asumirlo de una manera tan cercana que terminamos creyendo que estamos en ese momento de peligro o de una situación difícil. Todo esto definitivamente nos va arrimando lentamente, de una manera muy silenciosa, a la depresión. En la depresión entonces conseguimos estados de ánimo extendidos que están directamente relacionados con la tristeza. Allí se evidencia fuertemente un autoestima bien insano. Tenemos falta de interés por las cosas que suceden a nuestro alrededor o por aquellas cosas que siempre nos importaron. No sentimos placer por nada. Eh, Pensamos de una manera bien negativa y empiezan a aparecer también sentimientos de culpa, de menosvalía, y nos atacamos a nosotros mismos creyendo que las situaciones son nuestra responsabilidad o colocándonos en el paredón como definitivos culpables de situaciones en las que quizás tengamos algo de responsabilidad, pero que también han intervenido otros factores. Y toda esta situación en un tiempo sostenido, en muchos casos, porque depende también de la realidad de cada persona, pero en muchos casos llega a cruzarse por la cabeza del individuo la posibilidad de quitarse la vida. Fíjense que les hago todo este recorrido para que entendamos que si no estamos hablando de una situación patológica, definitivamente el pensamiento suicida y más aún el acto suicida se puede prevenir, pero necesitamos entender que requerimos urgentemente como sociedad, como familia, educarnos sobre el tema, informarnos sobre el tema, quitarle ese velo tabú de oscuridad y de silencio, de hablarlo todo callado con respecto a ese tema tan delicado y que urge nuestra atención, porque como se los comentaba la semana pasada, cada vez las cifras aumentan y cada vez el compás de edad y el género inclusive va ampliándose y conseguimos situaciones bien lamentables de personas de muy corta edad que llegan a concretar el suicidio. Entonces, la idea es que como tengo mi propósito al abrir este punto de encuentro y cada vez que comparto contigo, es educarnos y buscar
ante una realidad que estamos viviendo, las salidas efectivas que nos puedan mejorar el panorama y que puedan llevarnos a soluciones realmente significativas. Entonces, en medio de toda esta situación tan delicada del suicidio, como sociedad y la realidad que hoy vivimos nos da esa cachetada, como sociedad no hemos sabido atender la situación, definitivamente. Claro que hay instituciones, claro que hay personas abocadas profundamente a este flagelo, pero socialmente, familiarmente, religiosamente no lo estamos haciendo. En ninguno de esos ambientes nosotros estamos realmente conscientes de lo delicada de la situación y de lo frecuente que está siendo entre nuestros niños, entre nuestra juventud y entre nuestra gente adulta. Y pues una de las cosas en las que fallamos es en observar. No estamos observando, no estamos realmente poniendo nuestra vista sobre el montón de alarmas, como hablábamos la semana pasada, el montón de alarmas que se encienden avisándonos de un posible quiebre interior en la persona como para pensar en estas posibilidades. Entonces, hoy quiero compartir contigo algunas señales que son bien importantes que tengamos en cuenta, porque son esas alarmas de las que te hablo, que pueden, porque no siempre es así, pueden, alguna de ellas presente o más de una presente en la conducta de alguien cercano, pudieran avisarnos de algún peligro. Quiero compartírtelas hoy para que, no para que te asustes, ni para que te angusties, sino para que como observador de la situación, porque hoy estoy direccionando este encuentro a quienes están en el contexto cercano de las personas que piensan en quitarse la vida. Como una parte de ese contexto, puedas realmente tender la mano y ayudar de una manera efectiva. Fíjate, estas alarmas pudieran ser, por supuesto, el evidente tema de hablar sobre el suicidio y inclusive buscar opciones de cómo yo puedo llevar a cabo, cómo esa persona puede llevar a cabo su propósito. Además de eso, vemos que una de las alarmas que se encienden en cuanto a estar pensando en la posibilidad de quitarse la vida es el aislarse. Comenzamos a ver que la persona ya no quiere compartir, ya no quiere estar en aquellos contextos que antes disfrutaba. Vemos que tiene unos cambios muy bruscos de humor y comenzamos a ver en esa persona reacciones que no tienen nada que ver con con el concepto que nosotros tenemos de esa persona a la que conocemos muy bien porque está en nuestro contexto cercano. Además de eso, empezamos entonces a ver que la persona se preocupa por la muerte y empieza a alarmarse más de lo usual ante situaciones de violencia o ante situaciones de muerte. Además de eso, empezamos a ver que expresa como unos sentimientos de sentirse atrapado en situaciones en las que nosotros desde afuera vemos posibles soluciones, pero que esa persona no las está viendo, no las considera. Entonces empieza a sentirse como cercado, como te comentaba a la vez en nuestro encuentro pasado, empieza a sentirse como en un hueco profundo y oscuro del que cree que no hay salida. Y eso solamente lo podemos percibir a través de mucha atención y mucha observación. Además de eso, también podemos ver que empieza a sentirse desesperanzado y aquellas conductas eh, que pudieran ser nocivas, pero que hasta el momento quizás las tenía, digamos que dosificadas, comienzan a aumentar. Entonces vemos que si fumaba, fuma más, si tomaba licor, empieza a tomar más, si consumía marihuana, entonces empieza a consumir más. Y empieza a tener actitudes en las que pone en riesgo su vida. Conduce aceleradamente o se anota en actividades de alto riesgo como si la vida
propia no le importara. Y el punto es que para nosotros pareciera que no le importara, pero para esa persona definitivamente no le está importando mucho conservar su vida. Entonces comienza a arriesgarse ante situaciones altamente peligrosas. Otro de los síntomas o de las alarmas que pudiéramos percibir en personas que están en este proceso tiene que ver con sus hábitos. Por ejemplo, el hábito del sueño, sus hábitos alimenticios, empieza a cambiar su ritmo de sueño totalmente distinto a como era hace un tiempo atrás, o comienza a modificar de manera negativa su forma de alimentarse, bien sea porque come demasiado, empieza a comer demasiado o empieza a no tener apetito absolutamente, casi de manera nula. También conseguimos algunas de otras alarmas. eh, por ejemplo, eh, empezamos a ver que comienza como a desprenderse de las cosas que siempre fueron importantes para esa persona. Ropa, zapatos, artefactos electrodomésticos o electrónicos. O comienza a preparar su vida como si se estuviese concentrando en dejar todos sus asuntos arreglados, o comienza a expresarse en las despedidas como si fueran despedidas definitivas ante personas que de repente no ve con tanta frecuencia. Fíjense que son alarmas que no tienen que presentarse todas juntas, y que no siempre estas alarmas cuando se presentan tienen directa relación con estar pensando en quitarse la vida, pero son guías que nos pueden servir a las personas que estamos en el contexto cercano a través de una observación bien detallada, sin alarmarnos nosotros, porque entonces si nuestras emociones empiezan a bloquear nuestra capacidad de razonamiento, no vamos a poder dar la ayuda que esa persona requiere. Entonces, observar este tipo de situaciones de tal manera que nosotros podamos estar al tanto de lo que está sucediendo, quizás internamente a nivel emocional de esa persona. Claro, este tipo de alarmas empiezan a aumentar sus cambios de personalidad bruscos, como les decía hace un rato, y además entonces vemos con más frecuencia momentos de angustia o de ansiedad. ¿Qué podemos hacer los del contexto cercano frente a esta situación? Y ojo, aquí no vale que tengamos estudios de psicología, aquí no vale que sepamos de repente enfrentar situaciones similares en casos que no son nuestro contexto. Allí nuestra emotividad y el afecto que le tenemos a esa persona nos hace, suena fuerte, pero nos hace un tanto inútiles ante estas situaciones. Y es importante que entendamos que debemos buscar ayuda, no solamente a la persona que está en la situación, sino todo el contexto familiar, independientemente de la preparación profesional y de experiencia que tengamos a nivel laboral. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en ese contexto tan cercano? Preguntar de una manera muy calmada y directa, ¿estás pensando en quitarte la vida? Cuando la conversación nos lo permita hacer. Y entonces inmediatamente preguntar, ¿quieres ayuda? Porque una cosa que nos cuesta muchísimo entender es que cuando hay alguien que necesita ayuda, no podemos presionarlo ni obligarlo a que la busque. Tiene que ser una decisión voluntaria. Entonces nosotros, estando en ese cercano contexto, lo único que podemos hacer es ofrecer, preguntar y ofrecer, de manera que podamos servir como de conexión entre ese especialista que se va a encargar de la situación y la persona que a nosotros nos interesa, para poder permitir que la situación comience a fluir y ese proceso pueda iniciarse de una manera voluntaria y tomado de la mano del especialista idóneo. Nosotros como contexto cercano solamente podemos estar al tanto, ver las alarmas, preguntar de una manera muy sutil, muy suave, sutil no, porque tiene que ser directo, pero muy suave, si de verdad esa persona está pensando en quitarse la vida
y entonces ofrecer nuestra ayuda para ponerlo en contacto con algún especialista. Es una situación que tiene mucha tela que cortar y en un video, encuentro corto como el que nosotros hacemos, normalmente hay mucho que decir. Pero bueno, quiero dejarte con estas alarmas posibles para que estés atento o atenta y puedas colaborar. Hay una frase de Tony Hill que quiero dejarte para cerrar este video. Es imposible saber por qué unos lo hacen y otros no. No le empecemos a poner cabeza, reflexión y a buscar razones y por qué y a mirar de que la persona no tiene una vida tan difícil como para pensar en esa posibilidad. No, no lo hagamos. ¿Qué sucede en el interior de la persona y qué hace que unos tomen esa decisión y otros no? Eso aún no está a nuestro alcance. Sin embargo, podemos prevenirlo y eso quiero que te quede bien sembrado en tu cabeza. Podemos, si las situaciones no son patológicas, en la mayoría de los casos puede prevenirse el suicidio. Entonces, vamos a actuar educándonos, vamos a actuar hablando del tema, vamos a actuar enfrentando la situación de una manera asertiva y sabia. De momento, observa, busca alarmas y como parte de ese contexto cercano, busca ayuda. Busca ayuda para que te puedan indicar cuál es la manera más idónea y más efectiva de tenderle la mano a esa persona que amas y que está frente a esa situación, de manejar la posibilidad de suicidio. De momento, hasta estas situaciones difíciles, te invito a disfrutarlas como si fueran el último bocado de algo muy rico que te estás comiendo, porque todo, nos guste o nos quiebre por dentro y nos sacuda como un terremoto, todo es para enseñarnos, para hacernos más fuertes, para crecer, para poder tender la mano o para poder solucionar situaciones. Y suscríbete si aún no te has suscrito en mi canal y comparte este video con aquella persona que creas que le pueda ser útil. De momento nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro y espero que reflexiones y actuemos. Recuerda, estoy aquí para tenderte mi mano si necesitas ayuda. Chao, chao.